Le invito a abrir sus Biblias. Hoy vamos a hablar de la gloria a la cruz. No, al revés, de la cruz a la gloria. Así que le invito a abrir sus Biblias en Lucas. Hoy tocaremos Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. Lucas 24, 1 al 12. Y le damos gracias al Señor por este día. Le damos gracias a Dios porque un día como hoy, hace más de 2000 años atrás, Cristo venció la muerte. Y le damos gracias a Dios por eso. Así que Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. Ahora. Las muchachas me van a matar porque les da frío, pero hace falta. Eso va a enfriar el agua. O sea que el que no vino preparado para bautizarse en agua fría va a tener un problema. Bueno, Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. La palabra del Señor dice así. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo. También de las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecían como disparate y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Padre, háblanos por medio de tu palabra y que salgamos de aquí glorificando a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hay una gran diferencia entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Hay una gran diferencia. Porque lo que para nosotros el Viernes Santo es un momento de suma tristeza, tenemos que reconocer que para los romanos la muerte en la cruz era normal. Ellos mataron a mucha gente. Ellos mataron a mucha gente antes de Cristo y mataron a mucha gente después de Cristo. Era normal la pena romana de la crucifixión. La gran diferencia se hizo el domingo, porque otra gente había muerto igual, pero nadie había resucitado de los muertos. Es la primera vez que alguien se levantaba de los muertos, y esa es una gran diferencia, porque cuando Cristo se levanta de los muertos, todo lo que eso provoca es hasta donde nosotros llegamos hoy, poder glorificar el nombre de Cristo. ¿Saben que nosotros somos aquellos que adoramos a un Dios vivo? Somos aquella religión que proclama que nuestro Redentor está vivo. Mahoma no está vivo, ni Buda tampoco. El único que reclama una victoria sobre la muerte es Cristo. Y es importante un día como hoy. Y simplemente como un resumen, veamos varios textos de la Biblia que nos hablan de la importancia de la resurrección de Cristo para nuestras vidas. Por ejemplo, Job capítulo 19, versículo 25, y saldrá a las pantallas, dice, Job en medio del gran sufrimiento de Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Eso se escribió, se entiende que el libro de Job fue el primer libro en la Biblia que se escribió. ¿Por qué? Porque desde Génesis en adelante todos los libros siempre mencionan a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. El único libro que no menciona a Abraham, Isaac y Jacob es Job.
Por eso se entiende que Job es el primer libro que se escribe en la Biblia. Y cuando Job está en su momento de necesidad y el momento donde lo perdió todo, sus hijos aún estaban enfermos, él dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún en mi carne veré a Dios, el cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro, aunque desfallece mi corazón dentro de mí. Job tenía un corazón sufrido, pero su esperanza estaba en un Salvador vivo. Su esperanza estaba en un Salvador vivo. Si nosotros vemos más adelante en Juan capítulo 10, versículo 25, el Señor Jesucristo dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué? Vivirá. Para algunos la muerte es el final. Para el creyente la muerte es el comienzo. Y Cristo está diciéndole a sus discípulos, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 14, versículo 19 dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo está diciendo, la razón por la cual ustedes van a tener vida eterna es porque yo vivo. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra vida eterna. Es la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4, él dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. La razón por la cual nosotros podemos tener una nueva vida es porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no había opción, no había manera de vivir una nueva vida. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La salvación viene cuando se cree en el corazón y en el alma que Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Será importante el día de la resurrección? Toda nuestra base, toda nuestra religión está fundamentada sobre la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15 dice, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es falsa. Si Cristo no resucitó, nuestra fe, la que hemos creído, es falsa, es mentira. Todavía estamos en nuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si lo único que hemos creído en Cristo es para esta vida, para que Dios me proteja en esta vida, para que Dios me cuide en esta vida, para que Dios me dé salud en esta vida, si lo único que hemos creído en Cristo es para que Dios me ayude en el hoy y en el ahora, el apóstol Pablo dice, somos los más dignos de lástima. Somos los más dignos de lástima. Nosotros hemos creído en Cristo no para esta vida. Aunque la fe en Cristo implica también esta vida. Pero la meta no es esta vida. La meta es el paraíso con Cristo. Él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Es impresionante porque hace más de 2000 años atrás la tumba está vacía. Y esa resurrección de Cristo es las primicias de nuestra resurrección. Primicias es un lenguaje agrícola donde cuando una persona hace una siembra, entonces mira los primeros frutos y entiende que el resto de la siembra va a ser conforme a esos primeros frutos. El resto de la siembra va a ser conforme a esos primeros frutos. Cuando el apóstol Pablo dice, y él es la primicia, lo que está diciendo, el cuerpo glorificado de Cristo es la primicia de todos nosotros. Es la primicia de todos nosotros, el cuerpo glorificado de Cristo. Y primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si nosotros hoy podemos tener esperanza, es por la resurrección de Cristo. Mis hermanos, cuando Dios resucitó a Cristo de los muertos, entonces Dios está diciendo, estoy complacido con su sacrificio. Estoy complacido con su sacrificio. Ya no hay que hacer más ofrenda por el pecado. Ya Cristo hizo la ofrenda por el pecado. Así que cuando vemos Lucas, capítulo 24, desde el capítulo 23, Lucas nos está diciendo Cristo murió. Cristo murió. Históricamente hablando, se puede probar la muerte de Cristo. Tenemos nombres, tenemos fechas de personas que vieron a Cristo morir. Tenemos el pueblo, tenemos los malhechores, tenemos a los discípulos, tenemos a los soldados romanos. La muerte de Cristo es innegable. Ningún historiador ha podido negar la muerte de Cristo nunca. ¿Y sabes qué otra cosa no han podido negar? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, históricamente hablando, no se ha podido negar. Y es importante que nosotros veamos en Lucas. Estas mujeres, lo primero que vamos a ver en este pasaje es que la resurrección anuncia que en Jerusalén hay una tumba vacía. La resurrección anuncia que en Jerusalén hay una tumba vacía. Versículo 1 dice, el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. ¿Las mujeres iban a buscar a Cristo resucitado? No. ¿Qué ellas iban a hacer? Ellas iban a ungir su cuerpo con especias. Significa que ellas no esperaban la resurrección de Cristo. Ellas no lo esperaban. Y ellas, dice el Evangelio de Marcos, que ellas iban preguntándose, ¿quién va a remover la piedra? ¿Quién va a remover la piedra? Y dice el versículo 2, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Así que cuando ellas fueron, la piedra no estaba. Y era una piedra que se entiende que necesitaba alrededor de 20 personas para moverse. Cerca de 20 personas. Por eso cuando ellas iban de noche, iban caminando, todavía estaba oscuro, para ir a ungir el cuerpo, ellas iban pensando, wow, ¿quién va a quitar esa piedra para nosotros ungir el cuerpo? ¿Quién la va a quitar? No tan solo había una piedra, dice que había una guardia. Recuerden que uno de los líderes religiosos fue a donde Pilato y le dijo, ellos reclamaron que Cristo iba a resucitar. Es posible que ellos quieran robar el cuerpo. Y Pilato dijo que vamos a hacer algo, vamos a ponerle guardia alrededor para que no se lo puedan robar. Así que no tan solo había una gran piedra, había guardias velando esa tumba. Y ellas iban pensando, ¿quién va a quitar la piedra? Cuando llegan, encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Ya la habían quitado. Y dice el versículo 3, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor. No lo hallaron. Es importante algo, mis hermanos, esto es importante. La piedra del sepulcro fue quitada no para que Cristo saliera, fue quitada para que se viera que hay una tumba vacía. Porque Cristo no necesita que quite la piedra para él salir. ¿Por qué? Porque cuando él se le presentó a los discípulos, dice Lucas más adelante, que todavía ellos estaban comiendo con la puerta cerrada y Cristo traspasó la pared. Así que Cristo no necesitaba para salir que removieran la piedra, pero las mujeres y los discípulos necesitaban saber que había una tumba vacía. Y esto es importante porque si en Jerusalén hay una tumba vacía, entonces en los cielos hay un trono lleno. Si en Jerusalén hay una tumba vacía, en los cielos hay una persona sentada en su trono gobernando todas las cosas. Y ese es Cristo. Entonces es importante la tumba vacía porque ellas fueron a buscar el cuerpo y si nosotros vemos al final, los discípulos dijeron, ¿qué? Que el cuerpo no está y salieron corriendo a buscar ese cuerpo. Porque al final lo que ellos necesitaban era el cuerpo. Ellos necesitaban el cuerpo. Mis hermanos, pero el cuerpo no se encontró. No se encontró por ningún lugar. Ellas anunciaron eso a los demás. Así que lo primero que vemos es que en Jerusalén había una tumba vacía.
Para negarlo, después los guardias fueron a donde líderes religiosos y le dijeron, mira, vamos a inventar, o le dijeron los líderes religiosos, vamos a inventar que se robaron el cuerpo. Vamos a inventar que se lo robaron. Y es importante, mis hermanos, esto es importante porque, y yo sé que lo hemos dicho antes, la historia de Alejandro el Grande, esto es importante, la historia de Alejandro el Grande, todo el mundo la cree, ¿verdad? Y está en los libros de historia. Pero ¿sabes cuándo se escribió? Algunos dicen 300 años después que Alejandro el Grande murió. Otros historiadores dicen que la primera vez que se escribió de Alejandro el Grande fue 450 años después que Alejandro el Grande murió. Pero lo damos por cierto. Cuando vemos la historia de Cristo, la primera narración de la historia de Cristo del Evangelio fue Marcos. Marcos fue cerca del año 50, al año 45 al 55 después de Cristo. O sea que habían pasado algunos 15 años después que Cristo murió y resucitó, donde se escribió de él. ¿Cuánto fue de Alejandro el Grande? 300 años. De Cristo, 10 a 15 años. Cuando Pablo escribió Corintios, fue en el año 55 después de Cristo, aproximadamente, 50 al 55. ¿Qué significa? Que el Evangelio de Marcos se escribió primero antes que Primera de Corintios. Y si usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, que Pablo dice en Primera de Corintios que Cristo resucitó y que 500 personas lo vieron a la vez. Y que muchos de ellos viven hoy. ¿Qué significa eso? Que si la historia de la resurrección de Cristo fuera mentira, esas personas que estaban vivas podían decir, es mentira esa historia. Cristo no resucitó de los muertos. Pero teniendo esas fechas del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos y de Primera de Corintios, nos deja saber que más de 500 personas vieron a Cristo resucitado y que la tumba estaba vacía. Si usted tuviera un juicio y estuviera 400 personas disponibles para que fueran testigos junto con usted, que usted es inocente, ¿qué usted cree? ¿Saldría inocente o no? 400 testigos. Hubo 400 testigos que vieron a Cristo resucitado, porque la tumba estaba vacía. Así que lo primero que vemos ahí es que la resurrección anuncia una tumba vacía, pero también la resurrección anuncia que todo lo que la Biblia dice es verdad. Mis hermanos, todo lo que la Biblia dice es verdad. Él dijo, Lucas capítulo 9, versículo 22, antes de la resurrección, él dijo, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Desde el capítulo 9 de Lucas, él está diciendo, yo voy a morir y voy a resucitar. Y en un texto de valentía, Lucas 9:51 dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cristo sabía a qué él vino. Él nació para morir. Todos nosotros nacemos también para morir, pero el propósito de Cristo era morir por nuestros pecados. Así que cuando van estas mujeres al sepulcro y lo ven vacío, dice que aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones de vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Y dice el versículo 5 y el 6 y 7 que le dan dos advertencias o dos amonestaciones de manera suave y le dicen, y estando ellas aterrorizadas e inclinando su rostro a tierra, ellos se le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué vienen a buscar a la tumba aquel que vive? Ellos dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar.
Él le da dos advertencias o dos amonestaciones suaves. Le dice, mira, primero, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Segundo, acuérdense o recuerden lo que él dijo. ¿Y sabes qué, mis hermanos? Todavía la gente busca a Cristo en las cosas muertas. Un autor dijo esto: el reino de Dios no tiene absolutamente nada que ver con la muerte. Más aún, cuando Cristo ha resucitado por el poder de Dios. El mensaje del Evangelio es de la luz y de vida. No es en el templo, la cruz, ni en el sepulcro donde hay que buscar a Jesús. En otras palabras, no es entre los muertos donde hay que buscar a Jesús, sino revelado en las sagradas escrituras, que son las que dan testimonio de Él y muestran en forma meridianamente clara cómo encontrarlo. Mucha gente hoy está buscando en las cosas muertas. Entonces es importante, mis hermanos, porque la resurrección de Cristo nos habla de que lo que dice la Biblia es verdad. Isaías 53, el Señor dice que Él iba a resucitar de los muertos. Isaías 53 se escribió alrededor de 714 años antes de que Cristo naciera. Y antes que 714 años antes de que Cristo naciera, había una profecía que decía que Él iba a resucitar de los muertos. Cristo resucitó y comprueba que todo lo que dice la Biblia es verdad. Todo lo que dice la Biblia de la salvación es verdad y todo lo que dice la Biblia de la condenación también es verdad. La Biblia dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y le entrega su corazón es salvo. Pero todo aquel que niega que Jesucristo es el Señor y no le entrega su corazón es condenado. Y si la Biblia dijo que Cristo iba a resucitar y Cristo resucitó, significa que se puede confiar en lo que la Biblia dice. Y esa es la idea que está trayendo Pablo. Lucas, si nosotros vemos, se lo dijo a las mujeres, pero también a los de camino de Emaús que tampoco creían, le abrió las escrituras y le dijo, es que todas las escrituras apuntan a que yo iba a resucitar de los muertos. Y después le dice a los discípulos, yo dije que iba a resucitar de los muertos. Así que todo lo que dijo Dios se cumplió. Pero al final, la resurrección anuncia la base de nuestra fe. Dice el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. El Espíritu Santo obró en ellas. Dice el versículo 1 que ellos primero, el primer día de la semana, iban a ungir el cuerpo. Y segundo, dice después del versículo 8 que ellas se recordaron sus palabras. Ellas recordaron las palabras de Cristo. ¿Sabes qué dice Cristo a los de camino de Emaús? Los de camino de Emaús, después que Cristo le aparece, le explica la palabra y Cristo se va. Ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos su palabra? Yo quiero decirle algo, mis hermanos, y quizás muchos de ustedes también han tenido la misma experiencia. No sé cómo usted se levantó hoy. No sé con qué ánimo se levantó hoy. Pero hoy es el día de la resurrección de Cristo. Yo me levanté al principio, después, usted sabe que la mañana y los ajetreos a veces cambian a uno el mood un poco. Pero me levanté escuchando himnos viejos de la resurrección de Cristo. Que no los puedo enviar porque no son para cantarlo un domingo. No es que los cantantes quizás no son los mejores teólogos, pero me levanté escuchando la resurrección de Cristo, cómo Cristo venció la muerte, cómo al tercer día la tumba quedó vacía. Y eso trajo algo en mi corazón y en mi alma. Trajo gozo, trajo alegría, trajo cosas en mi alma. Y yo me di cuenta y dije, gracias al Señor, yo he tenido la oportunidad de ver algunas maravillas del mundo. Gracias al Señor me he dado la oportunidad de ver algunas maravillas del mundo. De ver lugares
donde la gente ha soñado ir. Y lugares donde la gente sueña con Él. Y yo he estado frente a esos lugares, gracias a Dios. Y ninguno ha causado una sensación en mi alma como entender a la resurrección de Cristo. Y yo venía pensando y dije, cuando yo estuve frente a tal lugar, era un lugar bonito. Yo recuerdo que mi hermano me dijo, oye, uno lo veía en película y lo veía en película, pero ¿cómo fue verlo de frente? Yo, no, fue bonito. Pero ninguna de esas cosas afecta el corazón. Ni le da gozo, ni le da alegría. Uno puede tener cierta emoción y decir, wow, yo he visto tanto esto por televisión y he visto tanto esto en retratos. Pero al final tu corazón no se mueve por eso. Pero cuando analizamos la resurrección de Cristo y analizamos que Cristo murió en la cruz del Calvario un día viernes, murió siendo inocente por mi maldad. Murió siendo inocente para pagar el pecado que yo debía haber pagado. Y murió colgado desnudo. El autor de la vida murió. Cuando uno analiza que el santo, el 3 veces santo, murió por los pecadores. Cuando el creador, uno analiza que el creador murió por la creación. Que fue abandonado por Dios en esa cruz, que cargó una corona de espinas, que siendo rico se hizo pobre, que cada latigazo me tocaba a mí sufrirlo, que la corona de espinas quien se la merecía era yo, quien merecía el abandono del Padre por su pecado era yo, pero Él decidió morir por mí. Él decidió tomar mis pecados y ponerlos sobre Él y morir en la cruz del Calvario. Y allí en esa cruz fue abandonado por Dios. Y Él experimentó el abandono de Dios para que yo nunca experimente eso. Cuando Él dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios en Cristo experimentó el abandono de Dios para que Dios nunca me abandone a mí, nunca. Por eso Pablo dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo saber que mis pecados fueron sobre Él y que Dios trató a Cristo como si Cristo hubiese vivido mi vida pecaminosa, trató a Cristo como si Cristo hubiese vivido mi vida. Y me trata a mí hoy como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Esa es la teología de la sustitución. En la cruz, Dios trató a Cristo como si Cristo hubiese cometido tus pecados. Cada pecado fue sobre Él, de sus hijos. Y hoy Dios nos trata como si nosotros hubiésemos vivido como Cristo vivió de manera perfecta. Hoy nosotros podemos decir que somos sus hijos, no por lo bueno que somos, sino porque Cristo tomó nuestro lugar. Cristo nos sustituyó en la cruz del Calvario, pagando la pena que debíamos nosotros pagar. Y al tercer día resucitó de los muertos. ¿Y sabes qué hizo? Que cambió nuestro lamento en baile. Y cambió lo que nada externo puede cambiar. Cambió lo que el dinero no puede cambiar. Cambió lo que los viajes no pueden cambiar. Cambió lo que las cosas externas no pueden cambiar. Cambió el alma. Cambió mi corazón. Y usted sabe que la gente que tiene dinero y se ha convertido al final dice que cuando lo tuvo todo sentía el mismo vacío. Y yo pensaba en eso hoy, la gente sueña con estar en estos lugares,
Pero cuando regresa a su casa, regresa a los mismos problemas y las mismas situaciones del corazón. Lo más importante no es ir a lugares, aunque es bueno, pero ir a lugares y quedar maravillado por esos lugares. Al final, lo más importante tiene que ver con tu alma, tiene que ver con tu corazón, que tú sabes que no estás satisfecho o satisfecha. Tú lo sabes. Tú sabes que lo has buscado en muchos sitios. Y tú sabes que puede ser que muchos de ustedes digan, lo he tenido todo. Como Salomón. Recuerdo la exhortación de Salomón de los jóvenes. Salomón lo tuvo todo. Todo. Él dijo, voy a empezar a buscar la felicidad. Y comenzó a buscar la felicidad en relaciones amorosas. Y tuvo, los muchachos saben quién lo sacó mal y quién lo sacó bien. No los voy a tirar al medio. Pero tuvo 300 ¿qué? 300 esposas. ¿Y 700 qué? Concubinas o chillas. 1000 mujeres. Y después que tuvo todas las mujeres, se sentó y dijo, nada de esto me llenó. No me llenó. Salomón entonces dijo, voy a hacer algo. Voy a refugiarme en la bebida. Y Salomón fue y se refugió en la bebida. Y al final, analizando su vida, dijo, la bebida me dejó igual. Me quedé exactamente igual. Entonces Salomón dijo, ok, vamos a hacer algo. Voy a comprar cosas. Voy a comprar cosas. ¿Y sabes qué dice Eclesiastés capítulo 2? Que él no se negó a nada delante de sus ojos. ¿Cuántas veces tú vas a Walmart y te niegas delante de tus ojos las cosas? ¿Cuántas veces tú vas a una tienda y te niegas? Es más, ¿cuántas veces sales a un restaurante y empiezas a mirar la carta de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha? ¿Dónde está el precio? Nos negamos a cosas. Cada vez que salimos nos negamos a cosas. Y no sé si a usted le pasa que cuando uno va a Walmart gasta $200, lo que tiene son 2 bolsos y los tuvo que pagar también a 10 centavos. Y son 2 bolsos lo que tiene. Salomón dijo, yo tuve tanto dinero que no me negué a nada. Todo lo que yo quise lo tuve, todo. Reinados, palacios, todo lo tuve, todo. Y Salomón al final dice, pero ¿sabes qué? Todo eso es vacío. Nada de eso me llenó. Y quizá usted puede decir, claro, es fácil para un pelado decirlo, que tiene una casa y porque la paga a duras penas. Pero está hablando de Salomón, el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Dice, todo es vanidad. Necesita una transformación del alma. Al final él se dio cuenta que nada llena su alma. Nada llena su alma. Nada de lo que tú veas exteriormente llena tu alma. ¿Ustedes recuerdan aquel anuncio de Mastercard que decía, las taquillas de la pelota, 40 pesos. Postcón, 40 pesos. Pero la diversión o ese tiempo no tiene precio. Para todo lo demás, está Mastercard. Ese era el anuncio. No es que yo lo estoy apoyando, pero ese era el anuncio. ¿Sabes qué? Tú puedes comprar todo. Todo. Y después, cuando tú analizas tu vida, tu corazón está igual. Porque nada de lo material llena tu alma. Sigues siendo la misma o el mismo infeliz. No estoy insultándolo con infeliz. Digo infeliz o, para llamarlo mejor, no feliz. Para que sea más lindo, no feliz. No. Porque la felicidad, un pastor dijo una vez, el dinero te puede comprar una buena cama, pero no te puede comprar el sueño. No te puede comprar el descanso. Dios te da el descanso.
aunque estés durmiendo en el piso. Entonces, estas mujeres entendieron y recordaron. Significa que su alma fue transformada. Ellas recordaron las palabras de Cristo. Y dice, número 4, que lo primero que ellas hicieron fue salir a la misión, porque la resurrección es la motivación de nuestra misión. La resurrección es la motivación de nuestra misión. No es otra cosa que la resurrección de Cristo. Mira lo que hicieron ellas. Y regresaron del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena. Miren cómo Lucas siempre lo dice por nombre, evidencia histórica. María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparate y no la creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino, se fue a su casa. ¿Cómo se fue a su casa, Pedro? Maravillado. Maravillado. Fue un cambio del corazón. Pedro llegó con duda, pero salió maravillado. El Evangelio de Juan dice que Juan fue con Pedro y cuando Juan vio la tumba vacía, creyó. Pero hay algo que yo quiero que meditemos y con esto terminamos. Hay algo que yo quiero que meditemos. Es que hay un anuncio de los ángeles que dice esto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Y quizá usted dice, bueno, ¿qué significa los muertos? Hay un escrito que sale de la pantalla que aunque es un poco largo, es importante que nosotros lo meditemos. Mira lo que dice este autor, dice esto. Hoy la gran mayoría de las personas viven sin entender las consecuencias maravillosas de la muerte y resurrección de Jesús. No han comprendido aún que Jesús no es un Dios de crucifijo, de sepulcro y aún de templo, moribundo, agonizante y esclauturado. Al contrario, es un Dios vivo, de gloria y majestad. Igual que las mujeres buscaron el cuerpo de Jesús en un sepulcro y no lo hallaron. Hoy hay millares de personas que del mismo modo buscan a Jesús en sepulcros modernos que el hombre ha fabricado y por supuesto tampoco lo encuentran. Esos sepulcros son religión, moralidad, buenas obras, tradición, filosofía, sectas, meditación trascendental, secularismo, humanismo, astrología, cientismo. A Jesús ya no lo encontramos en una cruz, desde donde pronunciará el sermón más agonizante de toda la historia de la humanidad. Tampoco en una fría tumba donde lo sepultaron, ni tampoco en algún templo decorado donde se privilegien los sacrificios a favor de su salvación. Peor aún, en todos los sepulcros que el hombre, la historia y la modernidad han construido. A Jesús lo encontramos vívidamente revelado en su palabra, y ella es la única que da testimonio verdadero de Él por medio del Espíritu Santo que la ha inspirado. Por tanto, el gran imperativo de la cristiandad es el encuentro personal con Jesucristo, el Señor resucitado. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Si tú quieres analizar a Cristo y quieres tener en mente a Cristo, yo te voy a decir dónde no imaginártelo. No te imagines a Cristo en la cruz. Porque a veces hemos bajado tanto a Cristo que a veces hasta le dicen a los niños, no peques porque Dios llora. Y es bendito, mira aquel que está en la cruz, bendito. Mira qué pena me da. ¿Cuánto tiempo Cristo estuvo en la cruz? Varias horas. ¿Dónde está Cristo ahora mismo? Está sentado en su trono gobernando todas las cosas.
Si tú quieres tener una imagen de Cristo, ten la imagen correcta. Porque la cruz no lo detuvo y la cruz no lo venció, sino que Él resucitó de los muertos y está sentado en su trono. ¿Sabes qué dice la Biblia? Esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo reina. Y si quieres imaginarte a Cristo, no te lo imagines solamente en una cruz. Imagínatelo sentado en su trono, gobernando todas las cosas. Y sabes que Cristo vino a transformar. Cristo vino a transformar el alma. Cristo vino a transformar el alma. Cristo vino a transformar el corazón. Cristo vino a transformar lo que el dinero no puede transformar. Cristo vino a cambiar el corazón. La Biblia dice que Cristo nos vino a cambiar nuestro lamento en baile y en gozo. Las cosas externas no van a darnos el gozo que solamente Cristo puede darnos. No pueden. Porque al final el problema del hombre es un problema interno. Es un problema del corazón. Entonces, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, tú sabes que has tratado de buscar tu felicidad en muchas cosas. Tú lo sabes que lo has intentado. Y yo lo sé no porque soy un adivino, sino porque yo también intenté buscar la felicidad en muchas cosas. Pero al final terminaba igual de vacío. Por eso Cristo vino a prometer algo. Y es cambiar nuestra alma. Es perdonar nuestros pecados. Y es transformar nuestro corazón para siempre. Porque el problema que tiene el ser humano es el corazón. Se puede cambiar todo lo que tú tengas a tu exterior, pero el problema sigue siendo el mismo, el corazón. Y solamente Cristo vino a cambiar el corazón. ¿Cómo? Perdonándote tus pecados. Cristo es tan especial y tan especial que cuando tú sales de tu casa, hay veces que te tienes que poner una máscara de que todo está bien. Hay veces de que te tienes que poner una máscara de que está todo bien. Tengo la mejor vida. Tengo todo lo que soñé tener. Pero con Cristo no tienes que tener esa máscara. Porque Cristo vino a buscar los pecadores. Cristo vino a buscar los oprimidos. Cristo vino a buscar a aquellos que no estaban felices. Cristo vino a buscar a aquellos que sus corazones anhelan una salvación. Con Cristo no tienes que ponerte la máscara de que está todo bien. Con Cristo puedes ser tú mismo o tú misma y decir, Señor, tú sabes que yo no estoy bien. Tú sabes que he vivido de apariencias toda mi vida. Toda mi vida ha sido una vida de aparente felicidad. Y he buscado la felicidad en muchas cosas y al final sigo aquí y estoy aquí con infelicidad. Es hora de entregarte al Señor. Es hora de reconocer que eres pecador o pecadora. O quieres salir de aquí por esas puertas, seguir tratando, intentando cambiar tu alma que nunca podrás. La Biblia dice, ¿de qué te vale tener todo y se pierda tu alma? Ojalá que hoy sea el día donde tú te entregues a Cristo. Donde tú reconozcas que Jesucristo es el Señor. Que tú no eres el Señor o la señora de tu vida. Que Jesucristo es el Señor. Que Él es el Rey. Que murió por tus pecados y que resucitó al tercer día. Y que va a reinar en tu vida. Ojalá que hoy sea el día donde tú digas, Señor, yo estoy cansado o cansada de buscar felicidad en los lugares donde tú no eres el Rey. Y ojalá que hoy sea el día donde tú te entregues a Él. Para siempre. Ojalá que hoy sea el día que tú confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y yo te aseguro que quizás no va a cambiar mucho a tu exterior, pero todo tu corazón y tu alma será transformada por Él. Él llenará
cada rincón de tu corazón. Oremos, mis hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Aquellos que van al bautismo pueden ir preparándose, pasando por la parte de atrás. Así que vamos a orar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques hoy, Señor. Que tú muestres la salvación que solamente tú puedes dar. Padre, que tú muestres la salvación que solamente tú puedes dar. Padre, que tu Espíritu Santo en este momento esté hablando a los corazones de aquellos que tú vas a trabajar con ellos. Padre, da salvación, Señor. Da salvación y vida eterna. Padre, que tu Espíritu Santo quebrante los corazones de aquellos, Señor, que están buscando su felicidad donde no la hay. Padre, que tu Espíritu Santo los lleve al conocimiento, al entendimiento, que separados de ti nada pueden hacer. Padre, ayúdales a entender que quizás no comprenden todas las cosas, pero lo más importante es esto, que son pecadores que necesitan que tú perdones sus pecados, Señor, y que necesitan entregarse a ti. Necesitan confesar que tú eres el Señor y entregar sus vidas a ti, Señor. Así, Padre, haz lo que tu Espíritu Santo únicamente puede hacer. Transforma sus almas y sus vidas. Obra, Señor. Obra. Obra en los corazones. Padre, te suplicamos que tú obres. Que tú que estás vivo y que eres un Dios de vivos, no de muertos, obres en el corazón de aquellos que no te conocen. Y que vengan a la satisfacción plena que solo tú das. Te suplicamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.